Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de entrevistas en el podcast Elecciones 2024, conversaciones nacionales sobre los desafíos subnacionales. Este año, el país se prepara para unas elecciones cruciales en el ámbito local y regional. Con el voto secreto, universal y obligatorio, los ciudadanos y ciudadanas tendrán la responsabilidad de elegir a sus representantes más cercanos, concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores. Desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, queremos abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas que impactan directamente en nuestras comunidades. Por eso, hemos reunido a expertas, expertos y actores claves en la materia, para que nos ayuden a entender cómo los grandes desafíos nacionales se reflejan y se resuelven en lo local y regional. A lo largo de este ciclo, exploraremos juntos cómo se articulan los temas de alcance nacional con los procesos locales y cómo podemos, como sociedad civil, fortalecer el diálogo y la participación en estos importantes procesos electorales. Prepárense para una conversación profunda, informada y sobre todo esencial para entender el presente y futuro de nuestras comunidades. Bueno, buen día. Hoy estamos nuevamente en esta sesión de nuestro ciclo sobre elecciones y desafíos subnacionales. Nos acompaña Claudia Hayes. Claudia es doctora en ciencia política y hoy va a estar conversando con nosotros acerca de los desafíos de la democracia. Claudia, muchas gracias por venir. Un gusto, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Claudia, lo primero que quisiera partir conversando contigo tiene que ver con la relación entre dos fenómenos aparentemente complejos para la democracia, pero que no necesariamente parecen estar tan en sintonía. En los últimos años se ha puesto de moda la idea de que Chile está atravesando un proceso de alta polarización, ¿sí? Algunos consideran que ese proceso está radicado en las élites exclusivamente, otros consideran que más bien abarca la sociedad completa. Entonces, quisiera partir preguntándote si tú consideras que nos hemos apurado quizás al decir que hay polarización, y si es que no es así, si es que tú consideras que hay polarización, ¿cómo podemos estar en presencia de esta aparente contradicción entre polarización y desafección? Bueno, yo creo que no es tan contradictoria la relación entre polarización y desafección si uno lo mira desde el punto de vista de que la desafección elimina en el fondo los compromisos programáticos. Yo creo que la polarización tiene que ver con una sobresimplificación de los discursos políticos. Cuando la gente está más comprometida políticamente y participa, por ejemplo, en organizaciones intermedias, en organismos de la sociedad civil, en movimientos sociales, en partidos políticos, con militancia, participa del debate público, no sé, está al tanto de las discusiones políticas en el Congreso, etcétera. Yo creo que ese involucramiento cívico genera una mayor capacidad de tener matices en el debate político y una mayor disposición a ver los grises, a entender el curso de las negociaciones políticas. En cambio, cuando uno está más desafecto, tiene una mirada como más a la distancia, más desde lejos, más crítica, más como yo no voy ahí en esa parada, que se vayan todos, son todos lo mismo, igual me tengo que levantar a trabajar al día siguiente. Esos discursos de desafección política yo creo que contribuyen a la polarización en el sentido que permiten sobresimplificar y le dan de alguna manera micrófono a las voces más chillonas, a la gente que hace política escándalo, política farándula, y yo creo que desgraciadamente sí ha pasado un poco eso. Creo que la desafección ha alimentado liderazgos que sí son polarizantes. Yo estoy de acuerdo con algunos diagnósticos que se han hecho de que esa polarización viene más desde arriba que desde abajo. O sea, cuando a la gente le preguntan por los temas sustantivos, por los temas de contenidos, las visiones sobre, por ejemplo, la relación público-privado, sobre, no sé, las reformas políticas, etcétera, no son tan polarizantes. No es que tengamos un grupo que quiera avanzar radicalmente en una dirección y otro grupo que quiera avanzar radicalmente en otra dirección. En los temas sustantivos, yo creo que la sociedad no está tan polarizada como digo, estas voces más vociferantes que sí son desde las élites las que logran mayor espacio televisivo, logran mayor atención pública, y por lo tanto yo diría que ahí la responsabilidad es más de arriba que de abajo, en que existe, ¿cierto?, un mercado, digamos, para ese tipo de discursos polarizantes, pero ese mercado de alguna manera ha sido incentivado por liderazgos que sí son polarizantes
y que en el fondo no ayudan a complejizar el debate público y más bien lo empobrecen. Entonces yo creo que hoy día se habla de la polarización afectiva, ¿verdad? Que tiene esta dimensión más emocional, más de negación del derecho al otro, o sea, del derecho a tener posiciones distintas o de la legitimidad de las posiciones distintas, de la descalificación. Yo creo que es verdad que hemos tenido liderazgos políticos recientemente que usan la descalificación de los adversarios para posicionarse políticamente y eso contribuye a esta polarización afectiva. La idea misma de polarización afectiva, no sé, me hace pensar en casos de estudio en América Latina. Pienso no sé, en Getúlio Vargas en Brasil, en Juan Domingo Perón en Argentina, en los gobiernos del APRA en Perú quizás, y cuesta un poco imaginar cómo podría ser una polarización no afectiva en América Latina, al menos. Yo comprendo que normalmente la literatura habla de polarización ideológica, ¿verdad? Como la contrapartida de la polarización afectiva. Pero ¿tiene sentido como este esquema de polarización ideológica en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano? No, yo estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que la literatura siempre está tratando de inventar conceptos nuevos y yo que soy como más bien, no sé, me gusta mucho la historia, creo que hay procesos estructurales que generalmente se arrastran de mucho tiempo. No creo que las cosas cambien de la noche a la mañana y que de pronto haya aparecido un fenómeno nuevo de polarización afectiva. Basta ver la película Machuca, por ejemplo, cómo grita la gente cuando estaban las protestas antes del golpe militar en Chile. No sé, pues Aline Kuppenheim hace este papel de una señora de derecha que grita. Obviamente eso es polarización afectiva también y es descalificación del otro y no es así como, no, mira, yo entiendo que tu punto de vista es diferente al mío. O sea, la polarización siempre ha involucrado una dimensión afectiva y una dimensión emotiva de negación del adversario. Pero yo creo que estos ejemplos que tú señalabas, Perón, Getúlio Vargas, pertenecen a una época de unos populismos que eran distintos, que eran corporativistas, que eran movilizadores de grandes grupos, colectivos. En cambio, hoy día lo que vemos son fenómenos mucho más individuales, de negación del otro como individuo más que como idea colectiva. Es menos programa. Yo creo que esa forma de vinculación emotiva con las bases sociales tenía una dimensión emotiva, pero era grupal, asumía que existían colectivos. En cambio, hoy día tenemos una forma de polarización que es muy individualizada, que es muy del individuo, que tiene que ver con los caminos que ha tomado la representación política, la crisis actual de la representación de ideas colectivas, programáticas, y cómo es la política hoy en día. Quisiera llevarte un segundo, mencionabas tú hace un momento la demagogia. Hace algunos meses atrás hubo una cierta polémica por un proceso de derribe de memoriales narcos en la comuna de La Florida. Fue una medida relativamente polémica, pero bastante popular. Lo mismo pasa de repente con otras medidas que no han sido ejecutadas, pero sí han sido propuestas, como la constante como incitación a que militares salgan a las calles en el contexto de crisis de seguridad. Es claro que estas medidas no son medidas que apunten hacia el fondo, hacia resolver el problema que las produce en primer lugar, pero son problemáticas o solo son, digamos, poco efectivas. ¿Hay en algún sentido, son medidas problemáticas desde el punto de vista democrático? Bueno, yo creo que la política espectáculo ha existido siempre. O sea, uno lee artículos de hace casi 100 años y ya hablaban del problema de la política espectáculo. La política espectáculo, además, muchas veces es bastante cínica porque la protagonizan personas que están hablándole a la galería, que están hablándole a la cámara y que uno los ve después negociando en el hemiciclo de lo más civilizadamente. O sea, hay un discurso que es para la galería, que es un discurso enardecedor, mediático para llamar la atención. En mi opinión, las medidas efectistas o cuando la política gira exclusivamente en torno a medidas efectistas, como digo, esto ha existido siempre, pero yo sí creo que es problemático porque impide el desarrollo de una esfera pública más razonada, más sustantiva. ¿Te parece que en Chile son efectivas esas medidas o no hacen demasiada Sí, mella? yo creo que en Chile y en todo el mundo, o sea, es cuestión de ver, por ejemplo, los debates presidenciales en Estados Unidos, que yo los he seguido desde hace algún tiempo, en el pasado requerían un esfuerzo del televidente enorme, eran muy densos, estaban llenos de detalles como técnicos sobre impuestos, y los candidatos presidenciales hablaban mucho de los issues. Hoy día el debate presidencial de Biden con Trump era un chiste, era como, te apuesto que tú no puedes llevar los palos de golf, para empezar totalmente desvinculado a la realidad de la gente, pero además realmente hablando puras tonteras. Yo creo que hay un deterioro en general, o sea, pongo el caso de Estados Unidos, donde ha habido una crisis muy grande de la calidad del debate público,
pero yo creo que existe una crisis del debate público en términos generales que tiene que ver con la crisis de la representación política, con el descrédito de las élites, con el descrédito de los partidos políticos, también con el colapso hasta cierto punto de partidos políticos que tenían estructuras un poco más sólidas. O sea, el mismo hecho de la fragmentación política, del transfugismo político, hace que el debate dentro de los propios partidos políticos sea de menor calidad, que la preparación de los partidos para gobernar sea menor. O sea, cuando los sistemas estaban eran más corporativos, podríamos decir, los partidos se preparaban para cuando llegara la elección tener una propuesta y tenían sus técnicos y tenían sus comisiones que preparaban propuestas de política pública. Esa discusión hoy día casi no existe, los partidos no tienen capacidad técnica. Y bueno, y eso también se relaciona, no quiero decir si es causa o consecuencia, pero está correlacionado claramente con el discurso público que tienen las fuerzas políticas. O sea, los partidos casi no hablan en tanto partido y las fuerzas políticas no hablan en tanto programa y en tantas propuestas de política pública, que es lo que deberían estar haciendo. Entonces la representación se da en un nivel muy superficial que tiene que ver con aspectos que no son aquello a lo que las personas van a ir en los cargos de representación política. O sea, la gente no va a hacer campaña diciendo cuando yo esté en este cargo voy a hacer esto, va con otros discursos. Y yo creo que eso sin duda desvirtúa la calidad del debate público y lamentablemente tiene muchas aristas, digamos. Tiene que ver con lo que decía el transfugismo, con la fragmentación, con la crisis interna que tienen muchos partidos políticos, con la crisis de adhesión que tienen los partidos, no solo de militantes que han caído muchísimo, incluso de apoyo electoral. Es un problema para pensar el problema de los partidos hoy, es un problema del marco institucional, es un problema de cultura política. Y por otro lado te hago también la pregunta, ¿cómo se restaura la conexión entre partidos y ciudadanía? Bueno, un tema súper complejo, va mucho más allá de... Yo no creo que sea un problema de marco institucional, yo creo que tiene que ver con fuerzas muy profundas que afectan al concepto mismo de representación política. O sea, hoy día, por ejemplo, cuando vemos los cuestionamientos que hay a cómo se toman las decisiones judiciales en nuestro máximo tribunal, en la Corte Suprema, y uno ve la influencia que tiene el dinero finalmente, y que tienen los intereses económicos en el Poder Judicial. Lo vimos antes en el Congreso, o sea, todo lo que pasó con el caso Mugabe, el financiamiento irregular de la política, la ley de pesca. Es decir, yo creo que esta idea de que los partidos son conglomerados capaces de representar visiones de sociedad alternativa, y reflejar la diversidad social en diversidad política y negociar, está muy desacreditado y la gente desconfía mucho de los órganos representativos y yo creo que eso es una herida mortal para nuestro sistema de democracia representativa de la que no sé cómo se sale. No, quizá el nivel de corrupción sistémica era igual en el pasado, yo no estoy segura que la corrupción sea más hoy día que antes. Quizá hay otras formas de enterarse, hay otras formas de... Pero lo cierto es que la expectativa ciudadana respecto a la representación política hoy día es distinta de la que existía en los años 70, 80. Entonces yo creo que la pérdida de la confianza, esto de la era de la desconfianza que menciona Rosan Balón, o de la impolítica, de ciudadanos que quieren ser representados a nivel individual y no a nivel colectivo. O sea, esperar que alguien me represente a mí, Claudia Hayes, en el Congreso el sistema no está diseñado para representar de esa manera. Nadie puede representarme a mí. Los individuos somos irrepresentables porque somos complejos. Incluso no tenemos opinión sobre muchos temas. Entonces lo que se representan son más bien colectivos, son más bien tendencias. Y esa expectativa de representación, junto con el aumento de la horizontalidad, las nuevas tecnologías de información, las redes sociales, yo creo que hacen que la representación política esté en un problema bien grande y que se cuestione mucho más la exclusión que ha estado siempre en la representación política. O sea, la representación política se construyó en cierto sentido para dejar fuera la voz de mucha gente y hoy día la gente no está dispuesta a aceptar eso. Entonces, tenemos una ciudadanía al mismo tiempo más crítica y más descreída. ¿Y cómo se resuelve eso? Francamente, entonces no es que cambiar la ley de partidos, o sea, es cierto que esas cosas pueden hacer una diferencia, pero yo creo que hay una tendencia mundial a cuestionar la representación política, los partidos, y a superponer en el fondo, como se ha dicho muchas veces, al eje izquierda-derecha, el eje pueblo-élite, y eso es innegable. Claudia, la semana pasada se cumplieron 2 años del triunfo del rechazo, y el mes que viene se cumplen 5 años de la revuelta de octubre. Quería preguntarte si después de esta vuelta larga, como dice el exministro Blumel,
¿Hemos sacado algo en limpio? Si es que hay algún aprendizaje permanente con el que podamos quedarnos. Bueno, yo creo que todavía estamos procesando lo que pasó en Chile, procesando el estallido, procesando el proceso constituyente fallido del 2022. Eh, y sí, yo creo que hay algunas lecciones que se han sacado. O sea, una lección importante es la necesidad de articulación. O sea, el nivel de fragmentación y de, en el fondo, disolución de los objetivos del proceso constituyente, yo creo que es bien claro. Y ahí el rol de las agendas atomizadas que había en la Convención Constitucional, yo creo que fue importante para dificultar la capacidad de representación de ese órgano. O sea, yo creo que es claro que en el proceso constituyente faltó capacidad negociadora y capacidad de articulación, y bueno, hoy día los partidos están proponiendo maneras de reducir la fragmentación que a mi juicio están equivocando un poco el diagnóstico de nuevo por balas de plata que resuelvan los problemas con una ley o con dejar fuera algunos grupos. Yo creo que el problema justamente tiene que ver con que necesitamos un sistema representativo que represente las distintas visiones de la sociedad. Y yo creo que el estallido social tuvo mucho que ver con todo lo que no estaba representado en el sistema político anterior, con todas las virtudes que tuvo. El sistema político de lo que se ha llamado los 30 años tuvo muchas cosas buenas, de generar gobernabilidad, creó instituciones informales que permitían funcionar, pero dejó muchas voces fuera, dejó muchas voces silenciadas, fue excluyente, y yo creo que eso fue en parte lo que larvó este malestar y tuvo que ver con el estallido. También está en disputa la interpretación del estallido. O sea, tenemos por un lado la versión del malestar, de la revuelta, y por otro lado la versión que sostiene la derecha y los medios de comunicación de hacer como que aquí no pasó nada y que esto eran un par de delincuentes, poco menos que vinieron del extranjero a destruir el metro. Yo creo que no sé qué tan arraigado está el discurso de la delincuencia y la violencia, pero es lo que mediáticamente hoy día copa las agendas comunicacionales. Y en ese sentido yo creo que la necesidad de plataformas políticas más negociadoras, la necesidad de una articulación donde los independientes pueden ser muy, muy contraproducentes, es un aprendizaje. O sea, yo creo que aprendimos que se necesitan plataformas más colectivas y que el rol de los independientes puede ser complejo en una negociación, porque el objetivo de un órgano deliberativo como una convención constitucional o como una asamblea, un congreso, es tomar decisiones, no es solo representar. Entonces yo creo que la convención tuvo una dimensión expresiva de representación muy potente, fue mucho más representativa que ningún otro órgano que hayamos tenido, había más gente de clase media y de clase media baja, digamos, teníamos un tercio de personas que venían de los representantes, que venían de la educación municipal. En el Congreso jamás se ha visto una cosa así. Teníamos pueblos originarios, teníamos paridad de género, y aún así yo creo que la gran lección es que la representatividad no basta para producir resultados políticos viables. Mencionabas tú recién a los independientes, y pienso en esta diferencia en escala, ¿cierto? En la escala local, en la escala regional. Entonces, quería preguntarte si el problema de los independientes, si es que podemos llamarle así, el problema de los independientes, ¿funciona de la misma manera a nivel nacional que subnacional? ¿Es igual de problemático tener, por ejemplo, un congreso con muchos independientes que tener un consejo municipal con hartos independientes? ¿Hay que hacer alguna cualificación, algún matiz, o opera de la misma manera, digamos? No, yo pienso que los independientes en general en política son complejos. O sea, creo que fomentar la política de los independientes es un juego de suma cero. O sea, va en contra de la idea de conglomerados que son representativos más ideológicos. Y en ese sentido creo que la proliferación de independientes, no solo en listas de independientes, sino dentro de los partidos, también es problemática. Los partidos están llevando hoy día una gran cantidad de independientes dentro de sus listas por el desprestigio de la política. Y creo que el problema ahí es que en el fondo es como si el desprestigio de la política fuera algo que no podemos abordar, que hay que asumirlo como un hecho dado, como si fuera una ley de la naturaleza, y tratar de parecer no político. Y yo creo que esa no es la forma de mejorar la política. La forma de mejorar la política es reivindicar el valor de la política. Es decir, bueno, estos partidos no funcionan bien, hagamos partidos mejores. No decir, no, en realidad yo no soy de un partido. La verdad es que los independientes que van dentro de los partidos, de alguna manera adscriben a la ideología del partido. Entonces yo no veo cómo podamos mejorar el debate político y mejorar la política sin fortalecer partidos políticos que tengan más legitimidad. Y yo creo que
en el fondo tomar como dado que los partidos son la escoria, que lo son, digamos, a la legitimidad de los partidos políticos está en el suelo, y decir, bueno, así nomás tengo que ir como independiente, no es la forma de arreglar las causas de la crisis política. Y el problema es que se desprestigia la política, el problema es que se afecta la capacidad de tomar decisiones o hubo otro problema, digamos, o un problema de accountability, por ejemplo, o son todas las anteriores. ¿Cuál es de dónde surge el problema de los independientes? ¿Por qué es problemático de una perspectiva democrática, digamos? Bueno, yo creo que son todas las anteriores. O sea, una persona independiente es difícil saber qué es lo que representa y de alguna manera refuerza esta idea del lazo individual. Yo voto por la persona, yo voto por Sergio, no voto por una lista, por un programa, por una propuesta, y por lo tanto espero que Sergio, estoy atenta a las acciones individuales de Sergio. Y esa individuación yo creo que es lo problemático. Es como decíamos, un fenómeno mucho más global, son las cosas que ha estudiado Katia Araujo, en el fondo el individualismo que existe en la sociedad. Pero la política solo funciona, la política democrática, como si uno entiende que vivimos en una sociedad que es un colectivo, que vivimos en una sociedad donde requerimos ciertos niveles de solidaridad, por ejemplo. Solidaridad entre personas, solidaridad entre generaciones, y que los problemas no se pueden resolver individualmente. O sea, que los problemas que yo vivo no son mis problemas, son problemas que yo vivo en tanto miembro de una comunidad, en tanto miembro de una colectividad, en tanto miembro de una categoría de ciudadanos que es discriminado, oprimido por ciertas características. Entonces, yo creo que la representación de independiente atenta contra esa colectivización de los problemas. Si yo pienso que los problemas que yo tengo dependen de soluciones individuales, por cierto que no voy a estar dispuesta a apoyar propuestas colectivas o no voy a estar dispuesta a pensar en modelos más solidarios y no voy a tener cohesión social, confianza interpersonal, confianza en las instituciones. Y desde el metro cuadrado de cada uno no se puede construir vida colectiva. La política tiene que ver con lo colectivo, con lo público. No quiero decir que no pueda haber un espacio de lo individual, no estoy diciendo que todo sea colectivo, ¿no? Por cierto que los individuos tenemos espacios de desarrollo individual, vida familiar, vida privada, etcétera, pero la política es el ámbito de lo público, y lo público tiene que ver con colectivo, y yo creo que los independientes no contribuyen a construir esa idea de lo colectivo en general. Comprendo. Claudia, para ir cerrando, hemos conversado ya de varios temas, digamos. Hemos hablado de polarización, hemos hablado de fragmentación, hemos hablado de desafección, de crisis de representación, no de populismo, pero sí de demagogia. Y digamos, para introducirnos a estos problemas de la democracia, una alternativa es tratar de tomar cada uno de estos fenómenos por separado, ir puliéndolos, ir trabajando definiciones, por ejemplo, y abocarnos a ellos como fenómenos individuales. Otra opción es preguntarnos si es que tienen algo en común o si expresan algo, digamos, lo diríamos quizá una variable latente, pero algo que está detrás, un fenómeno que está detrás. ¿Cuál es tu opción como académica, digamos? No, yo creo que los problemas claramente están interrelacionados. O sea, es absurdo tratar de arreglar los partidos políticos, como decías tú, viendo solamente la ley de partidos políticos, las primarias o la ley electoral. Evidentemente los partidos políticos interactúan con temas que son mucho más generales, que tienen que ver con las visiones de mundo de las personas, con la visión que tiene la gente sobre su rol en la sociedad y sobre cómo incide la sociedad en su vida privada. Entonces yo creo que una visión integral de estos problemas es muy importante, no solamente una visión integral de las distintas dimensiones del problema, también una visión interdisciplinaria, donde esté presente las formas de gobierno, los temas legislativos, que hoy día el tema de la ley, de la constitución, es tremendamente relevante en los problemas de la representación política en el mundo, en esto que se han llamado los retrocesos democráticos o la erosión democrática que se hace a través de la ley, que se usa utilizando los medios del Estado de Derecho. Entender, por ejemplo, cuál es la relación entre el Estado de Derecho y la democracia, que no son lo mismo, no es lo mismo un Estado de Derecho que tiene reglas, por ejemplo, rendición de cuentas, que una democracia donde la gente participa, donde existe efectiva capacidad de los individuos para fiscalizar al poder político, que es lo que yo creo que estamos viendo hoy día, por ejemplo, con la crisis de la Corte Suprema. La ciudadanía, el empoderamiento de la ciudadanía es parte de lo que constituye una democracia. Organizaciones sociales robustas, organizaciones de la sociedad civil,
participación en la esfera pública, todo eso yo creo que constituye una política más robusta. Por eso digo, la política no es que la política solo viva en los partidos políticos, la política es algo que tiene que estar en la vida de las personas de una manera mucho más integral y sobre todo en esto que se llama la esfera pública, en el debate público que está lamentablemente, yo pienso, bastante debilitado. Cuando te escuchaba pensaba, ¿están en tensión esta idea de la representación con, no sé, con otras formas, como la participación? Tú hablabas de una ciudadanía participativa, ¿verdad? Como empoderada. ¿Están en tensión la idea de representación y participación? ¿Sumo quizás de liberación? ¿O están más bien conectadas o se complementan? ¿Cuál es la relación entre esos tres componentes, digamos? Bueno, si uno lo piensa en términos históricos, cuando se inventó la idea de la representación política, claramente estaban en tensión. O sea, por ejemplo, el modelo del constitucionalismo de Estados Unidos quiso, Madison dice explícitamente en Los Federalistas que él no quiere que Estados Unidos sea una democracia. La idea era tener un gobierno representativo como algo distinto de la democracia, y a ese gobierno representativo Madison lo llamó una república. Yo creo que hoy día es claro que sin la participación a cierto nivel de las mayorías democráticas, sin que se escuche la voz de las mayorías, no podemos hablar de un régimen democrático. Entonces, esto que llamamos democracia representativa tiene en su seno, efectivamente, una tensión que viene de su evolución histórica, donde hemos tenido instituciones diseñadas para excluir la voz de las mayorías o para moderar la voz de las mayorías. Hasta dónde debe ser moderada la voz de la mayoría es un tema de discusión. Por cierto, no estoy diciendo que las mayorías deban ser empoderadas para hacer cualquier cosa. Ese argumento me parece que es evidente que nadie quiere que la mayoría pueda decidir exterminar a un grupo de la sociedad o que es lo que ha llevado a grandes masacres y al totalitarismo. No estoy diciendo eso. Yo creo que la esfera de los derechos individuales es tremendamente relevante, es un avance importante del liberalismo, pero hasta qué punto las mayorías tienen capacidad de imponer su visión respecto sobre todo de minorías económicas, de minorías que han sido las minorías gobernantes siempre y para las cuales se crearon estos contrapesos de la mayoría y la minoría, es algo que es relevante discutir en la sociedad y que tiene que ver con la crisis de la representación política. Entonces, yo pienso que aquí sigo el pensamiento de autoras como Nadia Urbinati, como Cristina Lafont, que son teóricas políticas de gran influencia y que buscan justamente la construcción de un sistema representativo que no renuncia a la representación política, que es un componente esencial de las democracias modernas, pero que contenga un fuerte componente participativo, que combine representación con participación y también con deliberación. Una deliberación que no esté además circunscrita solamente a los públicos decisores, lo que Nancy Fraser llama públicos fuertes. No solamente el Congreso tiene la capacidad de deliberar, tú y yo tenemos capacidad de deliberar en la esfera pública y de participar del debate político. Y en ese sentido los movimientos sociales tienen algo que decir. En Chile, desde la Revolución Pingüina en adelante del 2006, ha sido evidente que los movimientos sociales y la sociedad civil organizada fuera de los canales institucionales tienen algo que decir respecto al sistema político. La pregunta es cómo generar formas de diálogo entre los públicos decisores, o sea, el Congreso, en el caso de la elección que viene, por ejemplo, los consejos municipales y otras formas de participación fuera de esos órganos decisores, que establezca vasos comunicantes entre la ciudadanía y la toma de decisión política. Yo creo que el principal problema que tienen las democracias contemporáneas son esos vasos comunicantes, que ese rol que se supone que debieran cumplir los partidos políticos, de vincular la decisión política en los órganos de poder con la ciudadanía, está muy quebrado y necesitamos formas de reconstruir esa participación política para legitimar las decisiones políticas. Claudia Hayes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un gusto.